El daily bias va a consistir en que nosotros seleccionemos un directional bias para un día determinado, ¿de acuerdo? Y que nos enfoquemos en ese directional bias para las sesiones consiguientes. Ahora, en este video vamos a aplicar ciertos conceptos que ya conocemos de videos anteriores y también vamos a conocer ciertos niveles de referencia institucional. Vamos a hablar acerca de soportes o resistencias muy atractivos por el market maker y de por qué estos soportes o resistencias funcionan y a veces no funcionan. Vamos a empezar leyendo el price action de este gráfico del dólar CAD en temporalidad diaria, porque es importante entender que el algoritmo interbancario utiliza el gráfico diario para realizar las manipulaciones del price action, ¿de acuerdo? Basándonos en esa premisa, nosotros vamos a procurar observar cuáles han sido los puntos de neutralización previos para tomar un directional bias que vaya hacia los siguientes, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan, yo voy a empezar a observar o leer el gráfico desde este espacio. Y quiero que se fijen que acá tengo la formación de un swing high. Tengo una última vela alcista y luego dos velas, siendo la segunda vela la que neutraliza el mínimo de esta. En este espacio, en este contexto, yo acá tengo ya bastante información. La primera información que puedo obtener de esta parte del gráfico es que por encima del máximo creado por esta vela, hay buy stops, ¿ok? Y por debajo del mínimo de esa vela hay sell stops. Quiero que se fijen cómo el price action nos lleva hacia la neutralización de este mínimo. Y cuando nosotros tenemos esta información, podemos buscar un retroceso dentro de esta zona en busca de ¿qué? De la neutralización de los mínimos que tengamos en las velas del swing anterior o en algún mínimo que esté claramente definido. ¿Ok? Entendiendo que por debajo de esos mínimos van a existir órdenes de sell stops a ser neutralizadas o van a existir individuos o traders que van a estar en compras en esta zona. ¿Ok? Y bajo esa lógica nosotros lo que vamos a hacer es operar a por esas órdenes. ¿Ok? Ese va a ser nuestro objetivo. Pero para entender qué es lo que sucede acá debemos profundizar. ¿Ok? Fíjense lo que hace el price action cuando vuelve a introducirse por dentro de esta zona en la que nosotros tenemos un swing high. Cuando nosotros tenemos la formación de un swing high, que no se forma en cualquier zona, yo aquí tengo un OR block. Ese OR block me está diciendo que el price action ahora va a ir a buscar neutralización por niveles inferiores. Con esa información, yo puedo esperar que el precio suba, siendo esa subida un retroceso, y aprovechar y ejecutar una orden de venta en un nivel determinado y muy específico. Si ustedes se fijan, yo puedo anclar un Fibonacci desde el máximo de esta vela hasta el mínimo que neutralizó el mínimo del OR block. Y si se fijan, tengo al precio llegando al fair value o a la zona de equilibrio de todo ese swing. Y es allí desde donde el precio es expulsado. ¿Ok? Pero si yo necesito mayor confluencia, quiero que se fijen en lo siguiente. Si ustedes trazan Fibonacci para determinar la zona de fair value del OR block, ya no del swing que neutralizó el mínimo de la vela anterior, que como hemos visto en un video anterior, esta vela no deja de ser un fractal alcista, que cuando es corrompido, podemos buscar nosotros una orden en venta de bajo riesgo, ¿de acuerdo? Quiero que se fijen cómo de medir el OR block desde el swing low hasta el swing high, podemos encontrar un toque casi perfecto a la zona del 50%. Esto podríamos utilizarlo como una confluencia bastante interesante para ejecutar nuestras órdenes de venta. Si queremos medir el rango dinámico del price action, es decir, donde se encuentran las órdenes más activas dentro del cuerpo de esta vela o del volumen transaccional de esta vela de compras, quiero que se fijen cómo incrementa nuestra precisión. ¿Ok? Entonces, con esa confluencia, nosotros lo que podemos hacer es buscar una venta aquí, teniendo primero una confirmación, ¿de acuerdo?
Esto basándonos en el gráfico diario, como ya les he mencionado desde el inicio. Sin embargo, acá también cabe resaltar que nosotros podemos utilizar los niveles de soporte y resistencia marcados por el price action en temporalidad diaria. Estos niveles van a ser utilizados por nosotros como puntos o zonas o precios específicos de referencia institucional. Quiero que se fijen en lo siguiente. En el momento en el que el price action me deja este máximo, me está dejando acá una resistencia fuertísima, ¿ok? Fuertísima. En el momento en el que se crea este mínimo, de la misma manera. Pero yo que tengo en el pasado, tengo este nivel de soporte, ¿ok? Quiero que se fijen en lo siguiente. El price action, una vez que el precio ha neutralizado un mínimo anterior, va a utilizar esta zona como una zona de cambio de polaridad. Este retroceso nos puede hacer cambiar de perspectiva, pero cuando el precio vuelve a introducirse por fuera de ese nivel, que era un soporte, se convirtió en resistencia y ahora vuelve a convertirse en un soporte, pero es neutralizado. Nosotros podemos utilizarlo para colocar nuestra orden de venta, pero no necesariamente o no únicamente porque veamos la utilización, la formación de ese soporte o de ese nivel de referencia, sino porque tenemos acá un swing high, porque tenemos medido este rango dinámico, tenemos al precio llegando al fair value del order block y tenemos el precio también llegando al equilibrio de nuestro swing, que neutraliza el mínimo de la vela anterior o el mínimo del fractal que teníamos acá. ¿Sí se me entiende? Basándonos en eso, nosotros podemos utilizar una venta o podemos colocar o ejecutar una venta en este nivel de bajo riesgo. De la misma manera, ¿cómo podríamos buscarlo en microtemporalidad utilizando la serie de conceptos que hemos venido aprendiendo a lo largo de todos los temarios? Quiero que se fijen hacia qué niveles se dirige el price action. Si este mínimo ya era el neutralizado, evidentemente vamos a tener siempre un retroceso, ¿ok? Cada que se neutralice un mínimo o un máximo, el price action nos brinda un retroceso para ir en busca de los siguientes puntos de liquidez, ¿de acuerdo? Y es por eso que nosotros tenemos aquí una siguiente piscina de liquidez marcada por este mínimo. Quiero que se fijen a continuación que este mínimo a su vez me deja un nivel de soporte diario. Y es esa la razón por la que nosotros vemos aquí una congestión del precio. Ahora, fíjense cómo esta vela, que fue la que creó la reacción en el fair value, en esta resistencia y en la zona de equilibrio del order block, cae, apenas neutraliza el mínimo anterior, crea una reacción y en la siguiente vela tenemos ya la neutralización más concreta, más limpia del mínimo anterior. En ese punto, el price action nos va a brindar un retroceso, ¿de acuerdo? Es justamente lo que sucede. Y fíjense cómo acá tenemos la creación de un nuevo bloque de órdenes. En este bloque de órdenes se vuelven a ejecutar o colocar órdenes de venta por parte del market maker. Y tenemos un nuevo dip de precio, que nos deja a su vez un nuevo mínimo, que vamos a utilizar como un nivel de referencia, un soporte de referencia, ¿ok? Fíjense lo que sucede cuando el price action, luego de neutralizar el mínimo más reciente que tenía, genera un retroceso, pero ¿hasta qué zona? Hasta la zona de sensibilidad del bloque de órdenes que se formó aquí y no logra introducirse más allá de esa zona. Evidentemente, acá podríamos anclar un Fibonacci del máximo a mínimo de esta vela y observar el toque que tiene este día al fair value de esa vela. Fíjense en lo siguiente. Tenemos la medición desde el mínimo hasta el máximo del bloque de órdenes y unos toques casi perfectos a la zona de equilibrio de ese bloque de órdenes. El precio, evidentemente, nos genera un nuevo dip y en este punto, que en el pasado puede estar en coherencia o en relación, en confluencia con una zona, con un order block semanal, un order block mensual o una zona de reacción, lo que nos genera aquí es lo siguiente. Tenemos nuevamente una consolidación bastante clara, pero el máximo que a mí me interesa que se rompa es este. Este máximo genera este mínimo genera este máximo genera este mínimo y este mínimo genera este máximo que rompe o corrompe el fractal anterior.
Hasta acá nosotros estamos aplicando estructura de mercado. Lo que vemos es un rompimiento de la estructura anterior y basándonos en eso, en principio, podríamos esperar un retroceso del price action que nos brinde una compra que genere una expansión alcista nueva. Pero no es solamente por eso, chicos. Acuérdense la función principal de un swing high y un swing low. Lo que buscamos es que en la medida en la que se creen esos fractales o esos patrones que no necesariamente van a estar formados por tres velas, en el momento en el que el price action nos brinda un retroceso, nosotros podemos buscar en esa zona un punto de compra, ¿ok? ¿Qué sucede acá? En el momento en el que se forma este swing low, que no necesariamente es de tres velas, no es un patrón de tres velas, sino acá tenemos 1, 2, 3, 4 velas, ¿ok? En el momento en el que se forma este patrón, nosotros estamos en las posibilidades de armar un setup de compra en el momento en el que el price action nos regale un retroceso. Pero ¿hasta dónde podría llegar ese retroceso? Si ustedes se fijan, esta vela diaria cumple la función de un bloque de órdenes, ¿ok? Y nosotros vamos a utilizar toda su zona de sensibilidad como una zona de referencia para colocar nuestras compras. Sin embargo, acuérdense que la zona más clara de funcionamiento de un bloque de órdenes va a ser su punto de apertura. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos una zona de sensibilidad tan grande, vamos a procurar ajustar, ¿ok? El nivel de precios al que el price action vaya a reaccionar. Ese nivel de precios puede ajustarse hasta el precio de apertura y en otros contextos podría ajustarse hasta el fair value del order block, ¿ok? Sin embargo, yo espero que el price action no supere el mínimo de esta vela, porque de hacerlo me estaría indicando continuación. ¿Es correcto? Claro que sí es correcto. Por lo tanto, yo esperaría que el price action cotice por dentro del rango dinámico de este bloque de órdenes y dentro de ese rango dinámico me brinde una compra de bajo riesgo. Si yo profundizo en microtemporalidad, voy a poder colocar un stop loss bastante prudente que proteja, ¿qué cosa? El mínimo de este bloque de órdenes, porque a mí no me interesa ver al precio cotizando por debajo del mínimo de este bloque de órdenes, ¿de acuerdo? Es decir, que si este swing bajista es el bloque de órdenes, a mí no me interesa que el price action neutralice este mínimo, ¿de acuerdo? Porque de hacerlo me estaría indicando algo totalmente diferente. Por lo tanto, yo utilizo, o lo que yo puedo utilizar para ajustar ese nivel de precios es su precio de apertura y ver qué es lo que hace el price action dentro de esa zona, ¿ok? Fíjense lo que tenemos a continuación. Tenemos una nueva expansión alcista por parte del price action, pero esta expansión alcista se genera por las probabilidades que tenemos cuando se forma el swing low, ¿ok? No hay manera de saber que esta expansión alcista se va a generar al 100%, pero sí lo podemos calcular basándonos en probabilidades y basándonos en lo que el price action nos deja de información en el gráfico. Ahora quiero que se fijen en lo siguiente. Una vez que tenemos la expansión alcista, el price action toca ¿qué cosa? Toca esta resistencia que nos dejó el máximo que creó este swing high, ¿ok? En el momento en el que se toca esa resistencia, el price action nos brinda nuevamente un retroceso, pero ¿hasta qué zona? Tenemos una zona en confluencia con ¿qué cosas? La zona de sensibilidad del bloque de órdenes, el soporte que se convirtió en resistencia y por eso tuvimos en esta zona la reacción, y que ahora vuelve a cambiar su polaridad y nos brinda la posibilidad de utilizar esa zona como un nivel de soporte. ¿Ok? Tenemos entonces al price action actuando en esta zona, rebotando constantemente en esa zona, y luego tenemos esta vela. Fíjense lo que sucede. El price action reacciona a un nivel de resistencia previo. Por eso es importante que ustedes delimiten en sus gráficas los niveles de soporte o resistencia diarios porque van a tener puntos de referencia institucional que pueden ser utilizados no necesariamente como puntos de entrada en ventas, como en este contexto, sino como puntos objetivo en los cuales ustedes pueden ir retirando ganancias del mercado. ¿De acuerdo? En este punto, lo que nosotros
no logramos observar con claridad es la formación de un swing low, evidentemente, pero en el momento en el que nosotros tenemos esta nueva expansión alcista, podemos tomar la siguiente información. Fíjense que esta fue una vela bastante grande, con un volumen de ventas bastante interesante. Y en el momento en el que se neutraliza el máximo de esta vela de ventas, nosotros lo que tenemos es el price action brindándonos o dejándonos en el gráfico un nuevo nivel de soporte a ser utilizado en el futuro por el precio. Tenemos el price action generando la expansión alcista, pero ¿hasta qué nivel? Fíjense en esto en principio. Nosotros podemos utilizar los niveles tanto de soporte como resistencia como zona objetivo, o también podemos utilizar los swings de precio, es decir, los máximos del swing anterior, como niveles objetivo, en donde entendemos que por encima de esos máximos descansan órdenes de buy stops, ¿ok? O descansan los stop loss de algún retail trader o de algún fondo de inversión que se ha colocado en ventas. El precio se mueve, acuérdense, entre neutralización y recapitalización. El precio neutraliza, recapitaliza, vuelve a neutralizar, ¿ok? Como también puede neutralizar, neutralizar, recapitalizar y neutralizar, ¿de acuerdo? Esas fórmulas de movimiento de precio ustedes las van a poder comprobar en sus gráficos. El price action lo que va a buscar es sacar a todo el trader que pueda del mercado en busca de su liquidez, ¿ok? Pero en este caso, el algoritmo se mueve en busca de la liquidez de los fondos de inversión, porque el que tiene el poder para manipular el precio es el market maker y nadie más que él, es decir, el commercial o el banco central. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros pensamos como institucional, vamos a utilizar precisamente estas zonas como zonas objetivo, las zonas que se encuentran por encima de los máximos de un swing anterior o debajo de los mínimos de un swing anterior. En este caso, y en este escenario, nosotros lo que observamos es que el price action se detiene justamente en una zona de soporte anterior, en temporalidad diaria, ¿de acuerdo? Lo que sucede en temporalidad diaria es que estos niveles de soporte y resistencia funcionan de una manera o tienen un efecto muchísimo más fuerte que si lo buscáramos en una temporalidad menor. Los soportes o resistencias naturales que nosotros tracemos en temporalidad menor van a ser más susceptibles a ser neutralizados. Sin embargo, eso no quiere decir que en una temporalidad diaria no tengamos neutralización. Fíjense acá, tenemos neutralización, fíjense acá, tenemos neutralización, fíjense acá, tenemos Candyland, ¿ok? Neutralización. Sin embargo, como les comento, podemos utilizar esas zonas como zonas objetivo en primer lugar. Ahora, las neutralizaciones que se generen o que genere el price action de máximos o mínimos intradiarios van a estar dentro de un rango de 10 a 30 pips siempre y cuando esta neutralización sea una neutralización que tenga como único objetivo neutralizar órdenes. ¿Ok? Si ustedes se fijan, yo acá tengo una resistencia diaria bastante interesante. Y en el momento en el que el price action se introduce por fuera de esa zona, si su intención es captar liquidez por encima de estos máximos intradiarios, lo que nosotros vamos a hacer es tener un rango de tolerancia. Y si se fijan, lo que tenemos acá es casi 20 pips. Si me permiten, lo vuelvo a medir con más precisión. Tenemos un rango de casi 20 pips, 19 pips de neutralización y el price action genera una reversión, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a observar eso en el price action. Yo no les estoy diciendo que se colocan en ventas por encima de 30 pips de un máximo anterior, ¿ok? O, perdón, 30 pips por encima de un máximo o por debajo de un mínimo anterior. Lo que quiero es que observen cómo se comporta el precio cuando llega a esas zonas, ¿ok? Y eso es lo que a ustedes les va a brindar la información para que puedan armar setups de alta probabilidad. En este punto, yo lo que tengo es una consolidación bastante interesante, pero yo voy a utilizar el mínimo más claro, más bajo de este retroceso como un nivel de referencia para que, fíjense en lo siguiente, cuando yo trazo una línea en el mínimo más bajo, ese precio
yo lo voy a utilizar como un nivel de referencia para que cuando el price action lo rompa, yo pueda acá tener, a pesar del ruido que exista, a pesar de la turbulencia, a pesar de la dificultad que se me haga para mí leer esto como un swing high, lo voy a utilizar como referencia porque sé que si se llega a neutralizar este mínimo, entonces en ese punto yo voy a tener el market shift, es decir, en este punto, yo voy a entender que se está corrompiendo este fractal, ¿de acuerdo? Esa es la información que me está brindando el price action o la información que puedo esperar de parte del price action. Cuando el precio rompe esa zona que yo estoy delimitando en este momento, quiero que se fijen, tenemos un retroceso justamente llegando a ese nivel, porque ese es el nivel de sensibilidad de un swing high, ese es el nivel que el precio previamente rompió, pero acuérdense y piensen en términos o piensen como un institucional. El institucional sabe que en esta zona, no solamente por encima de este máximo existen buy stop, sino que en esta zona hay traders positivos. Y lo que el algoritmo va a hacer es ir a neutralizarlos. ¿De acuerdo? Este máximo es un máximo que neutraliza el máximo delimitado por la vela de esta sesión. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo acá se saca a traders del mercado y el price action cae. Evidentemente acá tenemos una expulsión de parte de los traders que estaban en ventas y a la vez tenemos una activación de las órdenes que que eran de compras por encima de ese máximo. ¿Sí se fijan? Entonces, una vez que una vez que el algoritmo ha generado esa manipulación, el price action ya puede determinar una zona o una direccionalidad más clara. En el momento en el que el price action cae, fíjense en lo siguiente. El precio no se detiene acá porque sea un nivel mágico, ¿ok? El precio se detiene ahí porque tenemos una zona de cambio de polaridad previamente rota. Fíjense cómo estos niveles de soporte o resistencia diario van a ejercer una presión bastante interesante en el price action, pero como les digo, no necesariamente los vamos a utilizar para colocar nuestras órdenes, son de mera observación. Y si por casualidad ustedes desean colocar un trade, necesitan profundizar en temporalidad para buscar un setup de alta probabilidad. No es que llegue el precio allí y yo agresivamente me coloco en compras o en ventas porque, ok, esta zona funciona, Ángel Casapilla me dijo que esta zona funcionaba y yo voy allá. No. Siempre les digo que no se basen únicamente en un solo concepto, sino que busquen o interpreten lo que el price action les está diciendo, no solamente en una temporalidad, sino cada vez que reducen de temporalidad, ustedes van a encontrar más información, más estructura. Tampoco les estoy diciendo que forcen al gráfico a que les muestre todos los conceptos que ustedes ya conocen, pero sí es importante que lo que tengan en el gráfico lo sepan interpretar, lo sepan leer y que utilicen los conceptos que el gráfico o que el price action les esté pidiendo, ¿ok? O les esté dejando. Continúo, chicos. Tenemos acá un dip bastante fuerte. Esta vela, en este punto, nosotros entendemos que es un R-block y es esa la simple y sencilla razón por la que tenemos, ¿qué cosa? Una reacción en el futuro en esa zona de sensibilidad. Observen. ¿Se fijan? Estamos desnudando desde que comenzó este video el price action para que ustedes puedan observar cómo pueden utilizar estos niveles de referencia a su favor. En este punto del price action, yo puedo buscar una venta de bajo riesgo, esperando que el precio no cotice por encima del máximo de este order block y que esa venta me lleve por lo menos hasta este mínimo. Si retrocedo, fíjense lo que sucede. El price action va hacia la siguiente zona de neutralización y esa zona de neutralización no necesariamente se va a encontrar por debajo de los mínimos de las velas diarias o del swing anterior, sino que también se va a encontrar por debajo de los mínimos bien definidos o claramente definidos que tengamos en el gráfico, ¿de acuerdo? Este no deja de ser un mínimo donde hay muchas mechas, mucha liquidez en ventas por debajo de estos mínimos que el market maker va a activar a través de su poder de manipulación. Entonces, acá no solamente existen ventas, sino también existen stop loss. El precio va por esas órdenes
y regresa. Por eso es importante que nosotros, como traders profesionales, no nos coloquemos en compras cuando se rompe un nivel, porque las probabilidades de que el precio revierta son muchas. Son muchas, ¿de acuerdo? Necesitamos observar la información que nos deja el price action antes, como para poder deducir que luego de que se rompa un máximo o un mínimo, el precio va a ejecutar una explosión. ¿De acuerdo? Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, lo que vamos a tener una vez que se neutraliza una zona de liquidez expuesta, es decir, por encima de máximos o por debajo de mínimos, es que el price action nos genere una reversión. Y esa reversión va a ser la que muy probablemente juegue con nuestra psicología. Muy aparte de que el precio luego nos dé un nuevo impulso que vaya a positivo, piensen ustedes, ¿qué sería lo más profesional? Continúo, chicos. Tenemos acá evidentemente el precio reaccionando a este nivel de soporte, pero una vez que se neutralizan esas órdenes, el price action va hacia una siguiente zona, que podría ser la zona del cuerpo del bloque de órdenes que tenemos aquí. Si se fijan, nuevamente el price action neutraliza por pocos pips este mínimo, ¿ok? O estos mínimos, y genera una reversión que va justamente hacia una zona de recapitalización. Quiero que se fijen en lo siguiente. Acá lo que tenemos es al price action generando nuevamente un impulso bajista que va a ir como primera zona objetivo el mínimo más reciente. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, no es solamente esta zona de sensibilidad la que se utiliza para nosotros colocar nuestras órdenes de venta. Nosotros perfectamente en esa zona podemos anclar un Fibonacci para medir el rango que nos deja ese swing bajista. Y si se fijan, tenemos un toque a la zona del 62% del precio o del swing anterior, que perfectamente podríamos utilizar en confluencia con la zona de sensibilidad del bloque de órdenes que nos dejó el price action para colocar o ejecutar una orden de venta. En microtemporalidad, ¿qué podríamos hacer? Bueno, buscar dentro de este rango un order block, ¿ok? Porque en el precio todo es fractálico. Dentro del máximo de esta vela también hay un order block que puede ser perfectamente utilizado para colocar nuestra venta hacia el siguiente punto de liquidez. Fíjense cómo el price action luego de la creación de este máximo nos deja una zona de liquidez bastante expuesta en compras, ¿verdad? Entendemos que por encima de máximos existen órdenes de buy stops. Así que una vez que el precio llega o el market maker lleva el precio hacia su zona objetivo, tenemos una reversión interesante. Y en este punto también puede convertirse en algo complicado que buscar un swing low. Pero antes de buscar ese swing low, quiero que se fijen por cuántos pips es la neutralización de estos mínimos intradiarios. 16 pips, 17 pips. Sí, chicos. Entonces nosotros, si queremos entrar en compras, primero lo que tenemos que observar es si el price action realmente va a querer neutralizar estos mínimos y ver qué es lo que hace dentro del rango de tolerancia que ya les he mencionado, que va a ir de 10 a 30 pips. Aunque no es algo que tenga que ser utilizado porque sí van a ser 30 pips y ya. Sí, pero sin embargo, es importante que ustedes observen qué es lo que sucede luego de que se neutraliza un mínimo o un máximo. ¿De acuerdo? Un máximo como este, por ejemplo. Luego de que ustedes observan eso, van a poder tener los inputs que necesitan para operar una compra de bajo riesgo y de alta probabilidad. Ahora, si es que yo no tomé la compra en esta zona, yo puedo esperar, ¿qué cosa? Puedo esperar la neutralización del máximo de la vela con mayor volumen transaccional en este contexto. Y luego de que se neutralice ese máximo, evidentemente, previo input de la neutralización de este mínimo, yo puedo esperar un retroceso. Ese retroceso es el que yo voy a buscar ¿para qué? Para medir el rango dinámico que me deja ese nuevo swing. Si se fijan, tenemos al precio llegando al 50%, lo que es igual a decir a la zona de equilibrio que nos deja el price action en este swing. Y si se toma el mínimo
de este swing más reciente, voy a tener al precio llegando a las zonas OTE del 70.50% de Fibonacci de este swing, es decir, desde el último mínimo, desde el mínimo más reciente hasta el máximo que creó ese mínimo. Por lo tanto, acá yo tengo confluencia ya con dos zonas de bastante interés. Y lo que sucede a continuación es al precio ejecutando una nueva expansión alcista que va en principio a por la neutralización de este máximo y de este máximo, teniendo como zona límite la apertura de este bloque de órdenes, que no deja de ser un bloque de órdenes a pesar del tamaño o del cuerpo de esta vela. Fíjense cómo tenemos la reacción. Pero ¿qué les mencioné? Que cuando se neutraliza un máximo anterior, nosotros manejamos un rango de tolerancia de 10 a 30 pips. En este contexto, lo que tenemos es el precio neutralizando 46.7 pips, este máximo anterior. Por eso es importante que nosotros esperemos, ¿de acuerdo? Esperemos. Si por encima de este máximo tenemos una siguiente zona de recapitalización de órdenes, entonces vamos a esperar al precio en esta segunda zona de recapitalización, siendo esta zona o este bloque de órdenes el último nivel al que el price action podría acercarse para generar un nuevo ¿qué? Una nueva expansión bajista. Entendiendo lo siguiente, que no se debería neutralizar el máximo de ese bloque de órdenes, porque de ser así y del precio mantenerse por encima de esos niveles, podríamos continuar teniendo expansiones alcistas y una reversión total de la tendencia que en este caso, en este activo financiero, era bajista para este contexto. Una vez que yo tengo esta información de la neutralización que llega a ser de 46 pips, yo voy a esperar a ver qué siguiente información me deja el price action. Es importante que ustedes sepan que las mechas no necesariamente van a ser información que nos diga a nosotros que el precio está rechazando una zona. Las mechas van a ser perfectamente una zona de liquidez expuesta que el price action puede buscar. ¿Y cuál va a ser el primer nivel de referencia que el price action va a buscar? El máximo de esa vela, que independientemente si es una vela doji o si es una vela como estas velas, el price action va a buscar rellenar toda la liquidez abierta que existe. Fíjense en esta vela. De aquí la importancia de que si vemos estas velas, no debemos pensar que el price action va a revertir o que está rechazando una zona. Tenemos que esperar un poco más de información. Aquí lo que sucede es que esta vela me deja una mecha de liquidez bastante expuesta y es lo que el price action, una vez de que neutralice el máximo de esa vela, genera esta consolidación. Fíjense. ¿De acuerdo? Entonces, si yo veo únicamente esta vela, yo voy a esperar la siguiente información del price action. Luego me doy cuenta de que el precio evidentemente sigue creándome estas velas y la semana cierran porque esta vela de acá que ustedes ven que no tiene mechas es un día domingo, ¿ok? Que no le vamos a prestar atención. Sin embargo, una vez que se forma esta vela más pequeña que la anterior, quiero que se fijen en los niveles máximos y mínimos. La vela que tiene los niveles máximos más altos, ¿ok? O esta vela de acá, neutraliza el máximo anterior. Y la siguiente, que tiene un rango dinámico más pequeño, ingenia liquidez dejándome un máximo y un mínimo. La vela del día lunes, es decir, la que apertura en una nueva semana, neutraliza el máximo y miren lo que sucede. ¡Boom! Tenemos una caída bastante interesante. Esa caída lleva el precio por debajo de un nivel que era resistencia, se convirtió en soporte, era resistencia, se convirtió en soporte y ahora ¿qué podría ser? Resistencia, ¿verdad? Pero fíjense que acá tenemos un mínimo que deja liquidez expuesta en el price action. El precio va, neutraliza con el mínimo de esta vela ese mínimo y luego nos brinda un retroceso. Fíjense en lo siguiente, yo lo que voy a hacer aquí es anclar Fibonacci desde ese máximo hasta este mínimo y voy a tener una entrada casi perfecta en esa zona, que está en confluencia con una resistencia diaria, que está en confluencia con un bloque de órdenes, que evidentemente acá tuvimos un breaker, que puede haber sido generado por este bloque de órdenes, breaker, el precio se reintroduce y tenemos un retroceso que nos lleva a una zona excelente, ¿ok? Y luego un nuevo dip. Un nuevo dip que va a por la neutralización de estos dos mínimos.
En toda esta sesión, chicos, lo que hemos visto es cómo nosotros podríamos utilizar la información del gráfico diario para seleccionar un bias para el día. En este primer ejemplo, nosotros en esta vela hubiésemos podido seleccionar un bias bajista para esa sesión, esperando el retroceso y una nueva expansión bajista que vaya por estos mínimos. En este contexto, nosotros hubiésemos esperado este retroceso para buscar una orden de compra en un nivel interesante, en un nivel de referencia institucional y esperar la nueva expansión alcista. Acuérdense que aquí yo no quería o yo no espero ver al precio cotizando por debajo del mínimo del último bloque de órdenes. ¿Qué es lo que observamos aquí con esta vela? Esta vela neutraliza el mínimo de una vela anterior, me confirma el swing high, y cuando tengo el price action generándome un máximo, yo espero que se neutralice ese máximo y acá busco una orden de ¿qué? De venta y ya está. Entonces ya tenemos acá ejemplos de cómo nosotros podemos utilizar o seleccionar un directional bias para determinado día. ¿Qué sucede luego? Tenemos un dip bastante profundo en estos 3 días y luego el precio regresando. Yo puedo esperar al precio en esta zona y elegir un bias bajista, no necesariamente para este día, pero sí, si es que el día me brinda el máximo de esa sesión en esta zona, puedo colocar una orden de ventas esperando que para las sesiones siguientes el directional bias siga siendo bajista. Entonces yo puedo vender en esta sesión, en esta sesión y en esta sesión esperando que el price action neutralice este mínimo. Ahora, continuando, luego de que veo la neutralización de ese mínimo, veo como el price action se reintroduce o se reinserta por esa zona. Cuando tengo la neutralización del máximo de la vela más clara, con el rango dinámico más claro, espero un retroceso y opero una compra en este día, esperando un retroceso del último swing. Así es como yo voy seleccionando mi directional bias para los días, ¿de acuerdo? Evidentemente, no necesariamente vamos a ejecutar la orden una vez que inicia el día. Tenemos que esperar que el precio llegue a nuestra zona previamente marcada, previamente seleccionada, independientemente de en qué momento del día se genere. ¿Ok? Si, por ejemplo, acá tenemos el mínimo del día que muy posiblemente se crea a la mitad de la sesión, nosotros esperamos que la sesión corra y lleve al precio hasta esa zona, independientemente si sucede a la mitad o más de la mitad del día o de la sesión de trading que se creó aquí o se generó aquí. Luego que tenemos la expansión aquí, vemos cómo el precio respeta estas zonas, observamos el price action y nuevamente un dip que neutraliza este mínimo. Cuando el precio nos brinda un retroceso, nosotros estamos con todo el derecho de anclar o de medir un rango dinámico desde este máximo hasta este mínimo con un Fibonacci y colocar una orden de venta para esta sesión en la que muy posiblemente existieron noticias o fundamentales que llevaron el precio de una manera muy brusca y violenta hacia nuestras zonas o niveles óptimos de entrada y nos dieron un trade excelente. Espero que esta información les haya servido, traders, y como siempre les digo, que tengan unas excelentes jornadas de trading. Cuídense.